29 de noviembre de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Entre los temas que abordaremos están parciales reformas electorales, informe impugnado sobre el caso Arroz Verde, entrega cuestionada del fondo partidario, monitoreo observado a campaña preelectoral y pedido de juicio político impulsado por Creo. También estará Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. El proyecto urgente de simplificación y progresividad tributaria también es recaudatorio como el que se rechazó, pero elimina el anticipo del impuesto a la renta. ¿Sigue el mismo marco de la política correísta con ciertas excepciones? Y Pablo Dávila, coordinador del Comité por Reinstitucionalización Democrática. El proyecto de enmiendas constitucionales que suprime el Consejo de Participación Ciudadana recibe más firmas de apoyo, mientras la Asamblea tramita para aprobar a finales de año la reforma constitucional que no suprime al Consejo. Después de casi 6 meses, el Pleno del Consejo Nacional Electoral analizó el informe sobre el caso Arroz Verde, elaborado por la Dirección de Fiscalización del organismo. En el documento se señala que no existen indicios de aportaciones ilícitas o que excedan montos establecidos en la ley. Hubo desconciertos entre los consejeros que pidieron un nuevo informe. El pasado martes, el Pleno del Consejo Nacional Electoral recibió el informe de su Dirección de Fiscalización sobre lo que se conoce como el caso Sobornos 2012-2016 o Arroz Verde. Pero el documento estaba lejos de lo esperado, dice Enrique Pita. Son muy superficiales, no profundizaron en su investigación. La investigación interna del CNE debía examinar lo publicado por el portal Mil Hojas acerca del caso. Es decir, el supuesto financiamiento electoral de Alianza País a través de empresas que tenían contratos con el Estado y que habría superado los 7 millones de dólares según la Fiscalía. Sobre las elecciones presidenciales de 2013, el informe dice, por ejemplo, que no existen indicios de aportaciones ilícitas o que excedan los montos establecidos por la ley. Permite que quienes están siendo acusados hoy día se respalden en esa superficialidad de los informes del Consejo Nacional Electoral para establecer el hecho de que nosotros como institución los hemos exculpado. La presidenta del Consejo Electoral reconoce las deficiencias del informe, pero no identifica a los responsables. No quiero dar calificaciones ni juzgar a nadie en este momento. Lo importante es tener un informe real, lo más acercado a lo que nosotros hemos encontrado ya en informes preliminares. El documento sí reconoce que coinciden nombres de aportantes que están también en la investigación periodística y 8 de ellos no registran ingresos ni declaración de impuesto a la renta. Sin embargo, señala que no ha sido factible la determinación de ningún indicio de doble contabilidad. Algo que fue denunciado por los consejeros Pita y Verde Soto. Los consejeros decidieron devolver ese informe a la dirección que lo elaboró y en 8 días tendría que entregar otro. El Pleno debe aprobarlo y según la presidenta será enviado a la Fiscalía. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Samantha, buenos días, buen día a todos. Parciales reformas electorales en la Asamblea, informe impugnado sobre el caso Arroz Verde, entrega cuestionada del fondo partidario, monitoreo observado a campaña preelectoral y pedido de juicio político. Son los temas que examinaremos con Diana Tamaín, presidenta del CNE. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, señor Pinargote, un gusto. Le ruego se concisa para alcanzar a abordar todos los temas. Primero, reformas electorales, control de gasto electoral a candidatos protegidos ahora y desde tiempos inmemoriales por cuentas chuecas de los partidos, el método de Hong a favor de dueños del circo y sanciones electorales post-mortem solo para perdedores. ¿Eso quedaría pendiente o está incluido o queda pendiente?
Sí, de acuerdo a las reuniones que hemos mantenido con la Comisión de Fiscalización y nuestros asesores como contraparte, hemos considerado y vemos que todos estos temas han sido recogidos en el informe para someter a votación ya en los próximos días, en la próxima semana, en la Asamblea Nacional. Tenemos muchas expectativas nosotros como proponentes, pero proponentes de lo que demanda la ciudadanía, porque de lo que se apruebe acá son las reglas de juego con las que iremos a las próximas elecciones del 2021 y ese es el compromiso que asumimos cuando hicimos esta propuesta a la Asamblea Nacional. Todos los temas se han recogido, sin embargo, ya pasa por los votos que se obtengan de acuerdo a cómo lo vayan a llevar, si es por bloques, por temas, por artículos, ya dependerá de la decisión de la Asamblea Nacional. El informe de la burocracia del CNE sobre el caso Arroz Verde, como vimos en el reportaje, exculpa al expresidente Rafael Correa y a Alianza País. Denuncia el consejero electoral Luis Verde Soto porque burocracia correísta no toma en cuenta informes de Verde Soto sobre facturas de gastos indebidos que oportunamente se presentó. ¿Qué pasó? Que esperaron 6 meses para cuando se va a dictar sentencia sobre sobornos y cohechos. Nosotros como Consejo Nacional Electoral no tenemos la capacidad para exculpar a nadie de ningún delito, lo cual es absolutamente falso si han afirmado de esa manera. Contrariamente, lo que nosotros hemos hecho como Consejo Nacional Electoral es hacer una revisión paralela a la labor que está haciendo la Contraloría y sobre todo la fiscalización. El informe que fue rechazado y devuelto a la a la Oficina de Fiscalización de parte del Consejo Nacional Electoral es precisamente porque no estuvimos de acuerdo con los hallazgos que ya se entregó a la Fiscalía, que ya se entregó a la Asamblea Nacional respecto a que en los informes económicos de Alianza País se encontraron aportes de personas que no pagaron impuestos, de donantes recurrentes, valores que excedían los montos máximos e incluso nombres que coincidían en el caso de Panama Papers y que fue entregado a la Asamblea Nacional también. Es más, nombres de personas que se dieron aquella vez que yo estuve en la Comisión de Fiscalización. Alguna persona denunció diciendo de que no había aportado nunca a la campaña de Alianza País y eso se dio traslado a la Fiscalía. Nosotros hemos entregado durante este periodo varios pedidos de información, que es la colaboración efectiva que hacemos para que la investigación no tenga ninguna trabas y creo que ese es el compromiso nuestro. Por eso es de que hemos entregado 10 pedidos de información a Fiscalía, 7 a la Asamblea, 8 a Contraloría y otros de personas particulares o otras instancias en el número de 11. Nosotros estamos trabajando y tendremos también nuestro informe que aportará a la investigación y a los elementos que tiene que hacer Fiscalía. Y para cerrar este tema, porque me dijo que sea concreta, nosotros como Consejo Nacional Electoral lo que hacemos es juzgar y sancionar, investigar infracciones electorales porque esa es la competencia. Los otros delitos que van más allá de lo electoral le corresponde juzgar a Fiscalía. Y ojo, el pueblo ecuatoriano debe tener conciencia que no hay que ser de vendedores de noticias falsas y salvadores de la patria por un minuto de popularidad. Hay que ser claros y trabajar dentro de las competencias que nos corresponde y en este caso lo estamos haciendo. Entrega del fondo partidario. ¿Por qué se excluye a Creo? No se excluye, creo, valga la oportunidad para aclararle al país. Cuando el informe para entregar, porque todos los partidos políticos presentaron los requisitos al 100%, el pleno del CNE tenía que votar a favor porque no había por qué oponerse. Es un derecho irrenunciable de los partidos políticos. Sin embargo, los consejeros Pite y Verde Soto votaron abstención, es decir, negándole la posibilidad de recibir el fondo partidario y todos los partidos políticos tuvieron el voto favorable de Acero, Cabrera y Atamaín para recibir y no se han afectado esos derechos. Lamentablemente, al tocar el fondo partidario que le corresponde a Creo, 2 consejeros se abstuvieron y los que venían votando y los 2 consejeros que estaban votando a favor se tuvieron que ausentar de la sesión, por lo que dejaron sin la posibilidad de darle el fondo partidario a Creo. Fueron ellos los que impidieron dar el fondo al partido político Creo. ¿Y quiénes fueron los que se negaron a votar de nuevo?
Me dejaron sin quórum, se pararon y se fueron abandonando la sala de forma irresponsable con el partido político. Creo que tenían que votar a favor y recibía el fondo. Monitoreo la campaña preelectoral. Los consejeros de minoría, Pita y Beresoto, señalan que el control se hará sin definir qué es la precampaña. ¿Qué se va a monitorear y a quiénes? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de monitorear la campaña anticipada porque así manda el Código de la Democracia. Por eso resolvimos empezar ya desde el mes de enero con fondos del Plan Operativo Anual del Consejo Nacional Electoral, contratar un apoyo de una empresa que haga monitoreo de campaña anticipada a todos los posibles candidatos que ya se han autoproclamado o ya se escucha de que ellos son. Esta identificación de campaña anticipada será efectiva una vez que ya sean declarados candidatos y calificados por el Consejo Nacional Electoral. Pero vamos a monitorear es anticipado todo. porque sería sobre publicidad, sobre vallas, sobre qué sería el monitoreo. Así es, nosotros no podemos hacer más allá de lo que nos permite la ley. La ley prohíbe hacer campaña anticipada en medios de comunicación radiales, televisión, prensa escrita y vallas publicitarias. De eso nosotros nos vamos a encargar de revisar minuto a minuto para todos los actores que pretendan violentar la ley. Estamos combatiendo la corrupción y no es posible de que forma que no es ética, ya quienes tienen mayores recursos y mayores posibilidades tomen ventaja con un tiempo que no permite la ley, por lo que nosotros vamos a monitorear y seguiremos el debido proceso para que cuando se identifique esta infracción electoral, el Tribunal Contencioso Electoral lo juzgue. Brevemente para cerrar, el pedido de juicio político no es solo de Creo, tiene apoyo de otras bancadas. ¿Lo esperaba? Bueno, primero decir que esa es una función de la Asamblea Nacional. Yo fui diputada también asambleísta y están cumpliendo con su labor. En segundo lugar, yo soy una mujer que vengo de procesos organizativos y toda mi accionar público he estado expuesta al escrutinio de la ciudadanía y siempre he rendido cuentas. Esta será una oportunidad más para mí para decirle al país cuál ha sido mi accionar y también evidenciar información que muchas veces no conocen los asambleístas, y espero que se siga el debido proceso y estaré en la Asamblea Nacional participando y colaborando las veces que sean necesarias, porque es fundamental que el país una vez más sepa de cómo Diana Tamain tiene su carrera pública, su profesionalismo y ahora trabajando sobre todo para garantizar la democracia y la transparencia de las próximas elecciones del 2021. Diana Tamain, presidenta del CNE, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, muy buenos días. Samantha. Y tras la pausa, Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. El nuevo proyecto urgente, exclusivamente tributario, elimina el anticipo del impuesto a la renta, pero simplifica y progresivamente aumenta impuestos. Manténgase en nuestra sintonía. El primer proyecto de urgencia económica fue rechazado por su volumen de proyecto trole con 400 artículos y por recaudatorio. El actual es exclusivamente tributario y por tanto solamente recaudatorio. Por eso se llama de simplificación y progresividad tributaria. Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos sus televidentes. ¿Está de acuerdo con la simplificación y la progresividad del nuevo proyecto urgente? Sí, mira, los comerciantes necesitamos certezas para reactivar el comercio y no tanto tributos sorpresas, menos impuestos y más certeza. En ese sentido, la nueva ley esperamos que sea mejorada y que sea también aprobada, porque esto le va a dar certezas al país, certezas a las personas que nos prestan del exterior, a la gente que quiere invertir en el Ecuador. Pero hay muchos espacios para poder mejorar esa ley en todo lo que tiene que ver impuestos que no atraen la inversión o que no permiten sobre todo la reinversión local. El presidente Lenín Moreno, ante el rechazo ciudadano al equipo económico que le asignó Rafael Correa, lo reemplazó por uno del sector productivo privado
donde sobresalen el expresidente del Comité Empresarial y el expresidente de la Federación de Exportadores. Pero en la práctica se continúa con la política económica de Correa de recortes estatales solo en inversiones, más endeudamiento, comercialización de crudo entregada a China, asociaciones público-privadas, monetización de activos. Al respecto, el asambleísta Pavel Muñoz, exsecretario nacional de Planificación, señaló ayer en Contacto Directo lo siguiente. Hay un adagio que dice una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y me parece que eso pasa con algunas autoridades en el frente económico. Una cosa es estar en el sector productivo, incluso administrar unas empresas, ¿no es cierto?, gerenciarlas, y otra cosa es estar al Estado. Y muchas veces usted ve ahora, ¿no es cierto?, que personas que son funcionarias, que antes estaban del lado empresarial, que siempre criticaron algunas cosas. Dicho sea de paso, siempre criticaron cosas que hoy la están haciendo. Déjeme ponerle un ejemplo. Por ejemplo, la ejecución del Plan Anual de Inversiones, a pesar de que este plan ya fue disminuido un 75%, tiene una ejecución a estas alturas cercana al 40%. Eso lo que le está diciendo Alfredo es que un gobierno que, a pesar de que ha marcado una línea, si usted quiere, político-ideológica, que fue distinta a la que fue elegido, tiene, además de ese, que es un problema político, me parece que tiene un problema de gestión. A ver, una cosa es con guitarra, otra con violín. ¿Qué opina? Bueno, nosotros desde la actividad comercial siempre queremos pensar lo mejor, pensamos que la gente que entra al gobierno tiene las mejores de las intenciones y no hay razones para pensarlo de otra manera. Ahora, yo creo que hay una gran oportunidad en cuanto a mejorar la actividad comercial. Una de las cosas que más daño le hace a la actividad comercial y que prácticamente no significa sacrificio fiscal son estos reglamentos técnicos ineficientes que los venimos hablando hace mucho tiempo, que es tramitología de la peor, que es más de lo mismo, es proteccionismo del pasado, y yo creo que ahí sí hay una oportunidad para ir depurando. Ecuador tiene reglamentos técnicos alrededor de 300, buena falta que nos hace eliminar al menos la mitad y la otra mitad homologarlos a certificaciones internacionales. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad para mejorar las cosas. Luego, por el lado fiscal, lo que estamos viendo es que la relación entre la proforma presupuestaria para el 2020, la reforma tributaria que estamos conversando, esto es equivalente a cuando vas en el auto, te quedas tú abajo y tienes que inflar la llanta, pues la llanta no se te infla si la llanta está pinchada. Entonces el presupuesto está pinchado en el sentido de que hay mucho más gasto que ingreso. Y en lo de fondo, si no es este gobierno, el próximo, pero alguien va a tener que ponerle un parche a ese despilfarra. Tenemos que gastar menos y no solamente enfocarnos en meterle la mano al bolsillo a las empresas y los ciudadanos cada vez que le hace falta plata al gobierno, porque si no, pues no salimos de ese mal predicamento. Los comerciantes creemos que el comercio se reactiva con certezas y no con tributos sorpresas. Pero esa tramitología es la que justifica una burocracia que no se reduce, y la ejecución presupuestaria no solo indica mayores recortes en inversión, sino aumento del gasto corriente que se justifica con gastos en educación, salud e inseguridad. Ahora, ¿son estos gastos eficientes? ¿El servicio de la deuda ya superó educación y salud? Yo diría que hay gasto productivo y hay gasto improductivo. Entonces nadie quiere hablar de reducir gasto público productivo. El problema es que hay una buena parte de gasto público improductivo. Y hay una relación, digamos, muy terrible entre burocracia y tramitología. Y es que la burocracia, para justificar su existencia, crea tramitología. Y la tramitología, para subsistir, requiere de más burocracia. Por eso nosotros, como Cámara de Comercio de Guayaquil y Federación Nacional de Cámaras, hemos dicho, hay que cortar por las dos puntas. Hay que cortar burocracia y hay que cortar tramitología para efectos de ir reduciendo el tamaño del Estado y que tengamos un Estado del que los ecuatorianos podemos financiar. Hoy por hoy, la proforma del 2020 nos habla de que el Estado va a seguir gastando por encima de sus posibilidades, 9.000 millones de dólares por encima de sus posibilidades. Entonces, ¿qué familia puede vivir con tanto gasto por encima de sus posibilidades? No lo pueden las familias, no lo pueden las empresas y tampoco lo puede hacer el Estado. Entonces, sí es importante que más allá pues de este juego donde el Estado dice, no, es que ya no puedo, ya toqué hueso, ya no puedo reducir más el gasto. La verdad es que hay mucha tela para cortar. ¿En dónde? En burocracia. No en salud y educación, sino en el piponazgo de toda la vida. ¿Dónde más? En las compras públicas del Estado, que no se hacen a precios de mercado, que es la forma elegante de decir, por el amor de Dios, paren de hacer travesuras con las compras públicas.
ahí hay mucho espacio. Y por último, en el hueco, que a veces ya es un agujero negro infinito, el hueco de las empresas públicas, porque hay empresas públicas, de las 30 que existen, alrededor de un tercio de ellas, tienen pérdidas constitucionarias, digamos, nunca le aportan recursos a los ciudadanos, siempre le destruyen recursos a la ciudadanía y nunca nadie rinde cuentas, nunca nadie dice nada. Entonces, ahí es importante reducir la burocracia, reducir las compras públicas del Estado que no se hacen a precios de mercado y de alguna manera estas empresas públicas o se las cierran o se las concesionan o se venden, se abre el capital, pero algo se tiene que hacer, tiene que haber transparencia y eficiencia y no irse por la vía fácil de que cada vez que al Estado no le alcanza la plata, lo cual es todos los años, se viran a ver y ven el bolsillo de la ciudadanía como que si fuera una rica hamburguesa y ahí quiero meterle el diente. Eso no puede ser posible, tenemos que dejar las cosas mejor para las nuevas generaciones. El Estado que no le siga pasando la factura al mercado. Los comerciantes vamos a poner el hombro. Si hay que pagar algo se lo puede hacer, pero por otro lado, impuestos ¿para qué? Aparece claro que nadie quiere pagar la factura de lo que usted llama la despilfarra y el endeudamiento crece y para sostenerlo se aumenta impuestos. En algún momento se va a aumentar aranceles aduaneros y eso no necesita ley de la Asamblea. Así se lava las manos la Asamblea, lo hace solo el gobierno. Entonces eso se ve en el horizonte si es que no hay plata por otro lado. ¿Cómo impactará en el comercio y en el desarrollo del país? Porque la mitad de las importaciones, más de la mitad, mucho más, las tres cuartas partes son materias primas y bienes de capital. Ecuador es un país caro, ¿qué caro? Ecuador es un país carísimo y somos un país carísimo por los aranceles, porque los aranceles nos encarecen la vida a todos sobre materias primas, bienes de capital, bienes de consumo duraderos, no duraderos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que bajar aranceles para reactivar la economía y que el gobierno pueda recaudar más por el efecto de reactivación económica. Esto no es de la noche a la mañana, eso toma un tiempo, pero si se bajan aranceles, sube el comercio y si se suben aranceles, baja el comercio. Entonces me parece que aquí lo que hay que hacer está muy claro, toda vez que el comercio es la actividad que genera mayor cantidad de empleos adecuados. Bajar aranceles para reactivar el comercio. Los comerciantes queremos ser parte de la solución. Estamos de acuerdo con que la ley se puede mejorar. Es importante que se apruebe, por el amor de Dios, que la gente que está en la política, en el gobierno, en la asamblea, se ponga de acuerdo, que trabajen en equipo. Súper importante para enviar esa señal al mundo de que nos podemos poner de acuerdo en el Ecuador y que podemos hacer lo que hace falta para reactivar el país. Los comerciantes queremos ser parte de la solución, pero más impuestos, digamos, estamos hasta aquí. Bajar impuestos, aumentar las certezas para reactivar la economía. Estos son los puntos de vista de Pablo Arosemena. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias. Samantha. Y tras la pausa, Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Reinstitucionalización Democrática, aumentan las firmas de apoyo a la enmienda constitucional para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En pocos minutos estamos de vuelta. La iniciativa ciudadana para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y reforzar la independencia de la Fiscalía cuenta con más firmas de apoyo. El imperante todo cambia, pero nada cambia. Para no tocar la Constitución de Rafael Correa, se rompe con este proyecto de enmienda constitucional para ser aprobado por el pueblo en referéndum. Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Reinstitucionalización. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La Asamblea tiene su propio proyecto que no va a referéndum y no suprime el Consejo de Participación. Se contenta la Asamblea con descorreizar, con no tener correístas en el Consejo de Participación. La Asamblea puede cambiar el proyecto de iniciativa ciudadana o rechazarlo o demorarlo para que pase el de la Asamblea y no otro proyecto. La gran ventaja de un proceso como el que nosotros estamos coordinando y que ahora 200.000 ciudadanos respaldan es que tiene un procedimiento mixto. En esencia, es la ciudadanía la que llegó a la Corte Constitucional con una propuesta. Esa propuesta tiene un primer aval de contenido y de fondo.
En la práctica, lo que esto representa es que la Asamblea Nacional tiene que discutir, por supuesto, ese es el gran mérito de un proceso de esta naturaleza, pero no puede desconocer la esencia de este proceso de reforma constitucional. Y la esencia de este proceso de reforma, como usted lo ha mencionado, es eliminar una institución, el Consejo de Participación Ciudadana, que fue el órgano a través del cual se cooptó el poder en el país y se canalizó toda la corrupción y la impunidad. Fortalecer, cambiar y dinamizar con un mayor rendimiento público, con mejoras de cuentas públicas en la Asamblea Nacional y fortalecer la independencia de la Fiscalía General del Estado. Esos tres elementos tienen que permanecer absolutamente, pueden ser optimizados, revisados y mejorados en la Asamblea Nacional de ser posible, pero bajo ninguna circunstancia la Asamblea puede cambiar el espíritu. Tome en cuenta que después del proceso de discusión en la Asamblea, esto regresa a la Corte Constitucional, quien tendrá la última palabra de verificar precisamente lo que estamos diciendo en este momento. El espíritu y la voluntad de los ecuatorianos que respaldan este proceso tendrá siempre que respetarse y mantenerse. La semejanza fundamental de los dos proyectos radica en que ambos le devuelven a la Asamblea la capacidad de nombrar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, pero con una gran diferencia. El comité propone la creación del Senado y el proyecto de la Asamblea deja igual a la Asamblea. ¿Cuáles son las competencias del Senado? ¿También la fiscalización? Sí. Para hacer una reflexión sobre la primera parte, si me permite, Alfredo, nosotros efectivamente creemos que el órgano de representación popular por excelencia en el Ecuador y fuera del Ecuador es justamente la función parlamentaria, la Asamblea Nacional, el Congreso, como se lo quiera llamar. Sin embargo, la diferencia en esencia de nuestra propuesta está no solamente en la modificación de la estructura, de una Cámara a dos cámaras, con un Senado y con una Cámara General de Asambleístas, sino en todos los procedimientos de formación de la voluntad para designar a las autoridades públicas. Los procesos de enmienda que se están impulsando tanto en la Asamblea y que se discutieron en algún momento fuera de la Asamblea Nacional, simplemente hacen un traslado de lo que hace el Consejo de Participación a la Asamblea Nacional. Cuando nosotros hemos recorrido las calles en el país, la gente, le puedo asegurar, Alfredo, no quiere eso. La gente quiere que haya una designación en la Asamblea, pero que la Asamblea tenga la responsabilidad de responderle al pueblo ecuatoriano sobre los procesos que va a hacer. Es por eso que nosotros en los procedimientos hemos agregado todos los conceptos fundamentales de la participación ciudadana. La designación se hará con participación tanto del Senado como de los asambleístas a través de comisiones ciudadanas técnicas, con representantes de la academia, de personas especializadas en el área de aquel funcionario público que se va a designar, con veedurías ciudadanas y con los concursos pertinentes. Una vez que se haya hecho eso, la capacidad discrecional de los asambleístas y de los senadores para poder poner a quien le dé la gana va a ser absolutamente limitada y por tanto los procedimientos de rendimiento al país van a ser mucho mayores, que entiendo es lo que se quiso hacer algún momento en Montecristi, pero que se tergiversó y se destruyó con la constitución del Consejo de Participación. El proyecto de la Asamblea cuenta con el apoyo de todas las bancadas. La falta de apoyo en la Asamblea podría congelar por falta de voluntad política el proyecto de iniciativa ciudadana. ¿Cuáles son en la Asamblea los antecedentes de los proyectos de ley o de enmienda constitucional? ¿Alguno ha sido aprobado? Este es el primer proyecto de reforma parcial a la Constitución que se impulsa desde la ciudadanía. Esto creo que es motivo de orgullo para todos los ecuatorianos, Alfredo, y por tanto motivo de gran responsabilidad para los asambleístas. Espero que no sea el último, espero que sea un proceso que continúe y que nos demos cuenta que la capacidad de desmontar todos aquellos candados innecesarios y destructivos para la democracia ecuatoriana que se establecieron en la Constitución de Montecristi pueden ser desmantelados a través precisamente de la participación directa y democrática de los ecuatorianos. Respecto del fondo de su pregunta, la Asamblea Nacional
tiene la obligación de discutir esto al menos con 3 meses de diferencia entre el primer y segundo debate. Pero si no lo hace, tiene máximo hasta 1 año a partir de la notificación del Consejo Nacional Electoral diciéndole que las firmas adjuntadas, que las firmas de respaldo son válidas para poder terminar el proceso de discusión. No hay manera que la Asamblea Nacional pueda escapar de la obligación de discutir un tema de esta naturaleza, y hasta donde conozco un gran número representativo de asambleístas saben la importancia de este proceso y están conscientes que tienen que hacerlo, y hacerlo durante el próximo año en el menor tiempo posible para responderle a los ciudadanos que ahora respaldan masivamente esta propuesta. La supresión del Consejo de Participación Ciudadana dejaría en el aire la competencia de lucha institucional contra la corrupción, porque reemplazaba a la Comisión Anticorrupción. ¿Cómo se refuerza la lucha anticorrupción? ¿Reforzando a la Fiscalía? Ese es quizás en la práctica el elemento más importante, porque el órgano competente llamado a hacer la investigación y, por supuesto, iniciar las acciones competentes en materia criminal penal para el seguimiento de todo acto de atentado contra los principios constitucionales que velan por la transparencia, es la Fiscalía General del Estado. La Contraloría General del Estado es otro órgano competente para hacer el seguimiento del uso, manejo de los fondos públicos. Esas son las autoridades que tienen que ser reforzadas. Y no hay que ver el funcionamiento o el rol o el valor de las instituciones únicamente en función de la competencia que tienen atribuida en la norma. El Consejo de Participación Ciudadana tenía 12 atribuciones, o tiene 12 atribuciones que desafortunadamente no se han cumplido, no por falta de voluntad de las autoridades en sí, en ciertos casos. En otros casos hubo absolutamente una impunidad por parte de estas autoridades. Es el diseño institucional el que nos sirve. Ahí de nada nos contribuye el pretender sacar ciertos informes que deben terminar en otras instituciones, y esas instituciones no tienen la independencia o tienen debilidad para cumplir su rol. La Fiscalía, la Contraloría General del Estado tienen que ser fortalecidas. Este proceso de consulta tiende precisamente a fortalecer la Fiscalía, y en esa línea vamos a defender ese proceso hasta los últimos pasos. Pablo Ávila, gracias por participar en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Volvemos luego de la pausa.